Hace un par de meses tuve la intención de subirles la cronología de Taekook en 2016 y cómo su relación comenzó a ser más difícil a medida que avanzaron, pero dado que en la línea del tiempo no se especifica exactamente el por qué a Taehyun y a Jungkook comenzaron a separarlos frente a las cámaras y por qué se expandió el rumor de una supuesta ruptura entre los dos, quise introducirlos con este video, antes de mostrarles su historia a través de los años 2016, 2017 y 2018, para que puedan entender mejor el por qué hicieron lo que hicieron en la línea del tiempo. Ya que durante la formalización y el hecho de que Dispatch comenzó a ser más obsesivo con los dos, Big Hit no tuvo más remedio que cortar sus momentos y aparentar una lejanía entre Taehyun y Jungkook frente a las cámaras. Así que después de esto, es importante que esperen la cronología de Taekook en 2016 para que comprendan por qué se dijo que a raíz de su incomodidad, Taehyun y Jungkook pudieron estar en una relación sentimental. Aunque no está de más hacerles recordar que esto es solo una teoría que me habían estado pidiendo desde hace mucho tiempo. Todo es a base de lo que creo y los hechos que demuestran un lado que no todos se atreven a ver. Trataré de reunir información concreta y clara para que ustedes lo conversen mejor, ya que mi intención no es imponerles esta idea, y mucho menos forzarlos a creer en algo que aunque tenga muchas pruebas no es realmente verídico. Así que les pido respeto y atención a los siguientes puntos claves para la formación de este ship. Iniciando principalmente el 9 de enero de 2016, cuando Dispatch comienza a tener esa fijación por Taekook al punto de grabar a Taehyun abrazándose a la espalda de Jungkook durante su recorrido en el aeropuerto, ambos luciendo muy cómodos con la evidente posición incómoda para caminar, y quizás se puede especular que a partir de la cercanía que Taehyun y Jungkook demostraban hasta antes de ser separados, hizo que Dispatch buscara la forma de vincularlos y comenzara a tener su atención puesta sobre ellos, lo que por supuesto dio inicio a las dificultades que Taekook comenzó a presentar cuando trataron de seguir manteniendo la cercanía que se habían encargado de formar, ya que 3 meses después, para el día 12 de marzo de 2016, el foro coreano PANN publicó un artículo en el que decía que un medio de comunicación tenía un informe exclusivo sobre evidencias que habían recopilado de una supuesta pareja del mismo sexo, dentro de un grupo de idols, y dieron ciertas pistas para que los internautas comenzaran a vincular a sus ídolos que pudieran tener las mismas características, ya que entre ellas estaba la espera del crecimiento de este grupo, que causaría un gran impacto en la industria. Así que en la nota se comentó que dicho medio de comunicación se estaba preparando con anticipación para la demanda inevitable que llegaría luego de que ellos revelaran a la supuesta pareja gay, pues los comentarios de este artículo comenzaron a decir que no era correcto sacar forzosamente a las personas del closet, o que en ningún momento la nota especificaba que tendrían que ser idols masculinos, pero todos lo habían tomado así, aunque la publicación original fue completamente eliminada por alguna razón. No puedo decir con certeza que esta publicación tendría relación con Taekook, ya que puede que en su momento, o quizá también en la actualidad, todavía existan parejas del mismo sexo en la industria, pero la descripción se ajustaba extrañamente a Bangtan y los idols en relación, ya que si leemos con más detenimiento las descripciones que este artículo dio, se dijo que eran específicamente del mismo grupo, y que estaban siendo tendencia mucho después de debutar. En el foro de PANN se mencionó que ese medio de comunicación había esperado esa noticia durante meses, y Bangtan comenzó a ser más popular en 2015, cuando fueron los terceros en la lista de venta de álbumes más vendidos de Gaon. Así que el hecho de que precisamente este foro dejara en claro que este grupo estaba comenzando a ser tendencia, era un poco más evidente que se trataba de dos hombres que no se habían preocupado por ocultarlo más hasta ese momento. Y si tomamos en cuenta que Dispatch estaba detrás de Taekook y siguiendo sus interacciones de cerca, tiene cierto sentido que casualmente Big Hit comenzara a separar a Taekook frente a las cámaras desde el 2016 en adelante. Tomando como ejemplo el DVD del concierto The Most Beautiful Moment in Life parte 1, Taehyun permanece apoyado en la espalda de Jungkook mientras avanzan hacia el frente y hablan acerca del concierto y lo que se espera de ello. Taehyun en esta parte señala algo al fondo, aún apoyado en la espalda de Jungkook, y Jungkook por consiguiente imita su acción, antes de que ambos volteen hacia las personas detrás de la cámara que aparentemente los obligan a separarse. Ya que el gesto que ambos hacen cuando el staff les pide espacio entre los dos me deja en claro que fue con toda la intención de lograr un distanciamiento entre ambos, pues solo vean como incluso Jungkook asiente mientras no es consciente de la lejanía que Taehyun emplea entre los dos, hasta que tiende a girarse para asegurar que Taehyun ya no está abrazándose a él como antes, lo que podría explicar por qué ambos reaccionan de esta forma y se notan demasiado decepcionados. Aunque curiosamente Dispatch no reveló ninguna pareja a finales del 2016 como tenía previsto, pues según las declaraciones que dio a través de un comunicado que salió el 1 de enero de 2017, se dijo que era preferible no distraer a las personas de la crisis política que estaba sufriendo el país en ese momento, y que cuando llegara el día en el que todo se calmara, nuevamente ellos volverían con sus publicaciones habituales.
Como su excusa del posible silenciamiento que recibió de cierta empresa que comenzó a ser más evidente en los cortes y separaciones que Taehyung y Jungkook sufrieron a lo largo de ese mismo año, cuando Dispatch se mantuvo en completo silencio por dicha crisis política. Pero no fue hasta finales del 2017 cuando Dispatch nuevamente salió a decir que revelaría dicha pareja en 2018, mientras compartía otra pista mediante una página china que revelaba que ambos idols tenían solo 2 años de diferencia. Y aunque Taehyung y Jungkook no eran los únicos idols en tener la misma característica compartida, muchos comenzaron a notar lo más extraño cuando Big Hit pensó que sería menos evidente si trataban de separarlos frente a las cámaras, lo cual resultó ser completamente contradictorio, a tal punto que se dio inicio al morbo masivo de las personas por tales acciones. Ya que para el día 12 de marzo del año 2017, durante Born the Stage, que fue la gira de Wings y los conciertos que los chicos tuvieron en Chile, la separación que Big Hit los obligó a mantener fue de una manera más intensa. Esta película fue lanzada hasta el 15 de noviembre de 2018, donde todo tuvo más sentido cuando las escenas y los recortes que salieron de las grabaciones que se hicieron en el tour fueron más notorios durante esa época. Pues a pesar de que Taehyung siempre se vio preocupado por la salud de Jungkook, al ser consciente de cuánto se estaba forzando a dar sus presentaciones y los colapsos momentáneos que tenía mientras hacían la presentación de Fire, de alguna manera puedo pensar que por esa razón, Taehyung y Jungkook buscaron una forma de expresar su amor y apoyo a través de una señal interna que englobaba la preocupación que Taehyung sentía, al verlo de esa manera y no poder hacer nada más, que esperara que estuviera mejor cuando pudiera descansar, lo que quizás llevó a Taehyung a querer transmitirle su presencia hacia él cuando terminó la presentación de Fire, y tomó la oportunidad de girarse para que Jungkook viera el signo de "te amo", que luego él tocó para hacerle saber que sí lo había visto. Es una prueba clara de que ello sí fue un símbolo de amor y preocupación que Jungkook comprendió tan pronto lo vio. Ya que incluso cuando Jungkook terminó de colapsar luego de bajar del escenario y todos los miembros corrieron a verlo preocupados, a Taehyung fue el único que recortaron de la escena, a pesar de que él entró a la habitación de manera apresurada luego de escuchar a Jungkook quejarse, lo que eventualmente hizo que la toma se cortara y nos dejara en claro que todo había sido a propósito. Pues minutos después de que Jungkook saliera de la habitación luciendo cansado, él supo dónde tenía que dirigirse cuando casualmente entró al armario donde Taehyung ya lo estaba esperando sin cámaras de por medio, vestido de manera igual que en la foto que los chicos habían subido a Twitter, para agradecerle a ARMY por haberlos ido a ver en el tour. Y aunque probablemente no estoy abarcando al 100% cada escena borrada o modificada de otros días para sacar de contexto cómo sucedieron las cosas, en YouTube pueden encontrar la película completa o bien diferentes análisis que tienen muy buenos puntos a tratar sobre las diferentes tomas de Born the Stage. Para el 5 de mayo del mismo año, a pesar de que Dispatch ya no tenía posibilidades de seguir aumentando la curiosidad de los fans respecto a la única pareja del mismo sexo que jamás reveló, ellos siguieron dando ciertas pistas en sus redes sociales, publicando en su página oficial un cartel de Taekook que era sostenido por los fans. El 18 de septiembre de 2017 se lanzó la canción DNA para el álbum Love Yourself Here. Namjoon describió esta canción en una sala de conferencias como el amor de los niños que crecen con un mensaje de reconciliación e integración. Y durante el espacio de DNA en Be Live, también dijo que trataron de transmitir un mensaje de amor, unidad, reconciliación e integración a la sociedad. Y tomando en cuenta la relación de Taekook con DNA y lo que expliqué en uno de mis videos pasados, supone para mí un mensaje más profundo que trae consigo el apoyo incondicional y la fuerza que esta canción, a través de los años, dio indicios de un amor mutuo. Pero si quieren que teorice esta y otras canciones que para mí pueden tener cierta relación con Taekook, déjenmelo saber en los comentarios y estaré haciéndolo lo más pronto posible, incluido todo lo relacionado de DNA con Taehyung y Jungkook. El 7 de octubre, Jungkook mostró su brazalete a fuego que tenía con Taehyung durante 4 minutos seguidos en una firma de autógrafos en 2017, quizá buscando que se notara más el hecho de que no estaba siendo demasiado discreto para que lo captaran, ya que en el mismo fanzine, a Taehyung también se le vio el mismo brazalete de la marca Tiffany & Co., junto a un par de anillos a juego de la misma marca en sus dedos anulares en varias reuniones de fans, que fueron un regalo exclusivo de una Taekook shipper. Luego Taehyung en otro fanzine se quitó el suyo para que Jungkook los usara al mismo tiempo, en forma de juego. Aunque lo interesante de eso es que aparentemente ellos usaron esos mismos anillos una semana antes de la reunión de fans durante un live de Mukbang el 30 de septiembre. Que fue el mismo día en el que hicieron un fan meeting, estaban entre el límite de acercarse o mantener la distancia que Big Hit intentaba encajarles al presenciar una posible amenaza por dichos rumores. Pues incluso cuando Taehyung aparentó querer llamar su atención, Jungkook parecía estar más interesado en limitar sus acciones, aun cuando Taehyung seguía intentándolo más al acercarse tras su espalda y colocar el muñeco sobre la cabeza de Jungkook para llamar su atención, aunque siendo lo suficientemente consciente de que quizá era el único queriendo no sentirse tan desplazado, por lo que con un gesto decaído Taehyung simplemente se
se alejó. Pero a pesar de que no era culpa de ninguno de los dos, claro que había cierta tensión que ellos no tenían idea de cómo lidiar, pues el hecho de que Taehyun lo intentara de todas las formas posibles y luego se alejara de él con una expresión triste, me deja saber que no era la intención de ninguno de los dos, hacerlo todavía más incómodo, y aunque está catalogada como una separación, no significa que ellos estaban de acuerdo con ello, pues el hecho de que Big Hit de la nada comenzara a tener problemas con la cercanía de Taekook luego de la declinación de Dispatch al revelar a su supuesta pareja gay me resulta aún más extraño, ya que ellos no siguieron con el tema a pesar de que prometieron retomarlo cuando toda la disputa de Corea terminara, pero sí siguieron insinuando algo respecto a Taekook a través de sus publicaciones cuando hacían énfasis solo en ellos dos durante todo el año de 2017 en adelante. Pues para el 18 de septiembre, Dispatch publicó esta foto de Taekook en un collage con un título que decía "Hermoso a la izquierda y a la derecha, belleza de Chico Flor", a pesar de que la publicación hablaba del reciente álbum de BTS Love Yourself Here, y solo se concentraron en ellos dos por alguna razón. El 22 de septiembre del 2017, los chicos estaban a punto de partir al extranjero para cumplir con su agenda laboral juntos, pero en la publicación de Dispatch, ellos escribieron los nombres de Taehyun y Jungkook más su ropa a juego, mientras colocaban en el pie de la publicación "También es ligero", y compartían una foto de ellos. Para el 25 de enero del 2018, las cosas escalan un punto más cuando Dispatch vuelve a publicar una foto de Taekook vestidos de negro durante una premiación, colocando como descripción "La verdad es negra", mientras mandaba una indirecta que no se captó. Y aunque quizás se les había prohibido revelar una verdad que podría terminar con el comienzo de una banda exitosa, ellos aparentemente habían llegado al acuerdo de tener premisas a cambio de su silencio, pues eventualmente no se les impidió seguir publicando cosas de Taekook al punto de revelar una cita privada de buffet en el Hotel Namsan el 26 de enero de ese mismo año. Incluso el 21 de marzo del 2018, Jimin dijo que la torre de Namsan en Seúl era un lugar hermoso con un paisaje bonito, al cual podías llevar a tu pareja, luego de que la revista Vivi le pidiera recomendar un lugar para ir a pasear con tu novia o novio en Corea del Sur. Taehyun y Jungkook no llevaban mascarillas ni lentes, por lo que sus rostros fueron visibles para todo el público, a pesar de que para ese punto ellos ya eran mucho más reconocidos y sus carreras habían despegado grandemente, así que pudo haber sido un descuido o una declaración fuerte, ya que dicho hotel estaba ubicado a 10 minutos de su dormitorio y se necesitaba una reservación de un mes de anticipación, por lo que debía ser una ocasión especial si se habían tomado la molestia de apartar un lugar. Y a pesar de que Jungkook llevó una cámara profesional consigo, nunca se reveló o se publicó nada de ese día hasta la actualidad, por lo que dudo mucho que en algún momento lo hagan, como ya sucedió con su cena privada en Atomics en 2021 gracias a Jungkook, pero guardaremos todavía las esperanzas. El 4 de febrero, Dispatch arma una publicación y menciona a Taehyun y a Jungkook mientras improvisan Daily Song para un Bangtan Bombs, extrañamente siguiendo con las publicaciones exclusivas de Taekook sin razón aparente. Aunque si recuerdan lo que mencioné minutos atrás sobre el posible acuerdo de Big Hit con Dispatch y las premisas que ellos podían conseguir de BTS a cambio de su silencio, se hizo incluso más evidente cuando la empresa comenzó a tener colaboraciones con este medio de comunicación durante las agendas privadas, sesiones de fotos exclusivas y sets de filmaciones que los chicos podían tener antes de ser revelados al ojo público, ya que para el 10 de febrero del mismo año, a pesar de lo que Big Hit quiso mostrar al no permitir que Taehyun le entregara el ramo de flores que consiguió para Jungkook por su reciente graduación y con el que estuvo cargando todo el tiempo desde que bajó de la camioneta que los había llevado a este lugar, incluso hicieron que Jimin se lo entregara en su lugar, mientras él se mantenía expectante a la reacción de Jungkook en el asiento trasero y admitía haberlo comprado en esa tienda de enfrente que ambos conocían. No les bastó con cortar las tomas en las que Taehyun y Jungkook hablaban entre sí y cada uno comía por su lado luego de la graduación, así que Dispatch llegó para hacernos ver que todo lo que ellos publican siempre es una mentira. Pues en cambio, Dispatch colocó en la descripción de su publicación fideos de frijol negro para la graduación, mientras compartían fotos de Taehyun alimentando a Jungkook con sus palillos, y un pequeño boomerang de cada clip del momento que los hizo felices. El 14 de febrero, ellos volvieron a publicar sobre Taekook y su drama de acción en ascenso, por el episodio de BTS Run, donde Taehyun y Jungkook estuvieron mostrándose más cercanos y risueños, a pesar de los problemas que se avecinaban, mientras se acariciaban y actuaban tiernamente hacia el otro. El 3 de marzo, Taehyun publica en Twitter una foto suya y dos junto a Jungkook viendo el atardecer. El mismo día, Dispatch las vuelve a publicar en Instagram, desde una captura de pantalla de la cuenta de BTS en Twitter, colocando como descripción V y Jungkook detrás del corte, con un par de corazones al lado, y minutos más tarde las hace oficiales una por una, con un emoji de pareja de hombres y varios corazones al costado en la segunda, mientras mencionaba a The Icon, quien fue el encargado de fotografiarlos a ambos. El 5 de marzo, dicha página publicó las imágenes del detrás de cámaras de las sesiones de fotos de Taekook en Twitter, mostrándonos la manera en la que Jungkook tomó fotos de Taehyun a pesar de tener al fotógrafo oficial a un lado.
Aunque lo extraño de eso es que solo subió las fotos de ellos dos solos, a pesar de haber sido una sesión completa de BTS, lo cual le tomó alrededor de 11 días para publicar el video de ese día, colocando en la descripción que Namjoon, Jin, Hobi y Jimin habían estado filmando una unidad, mientras preguntaba qué estaba haciendo Taehyun y Jungkook atrás en el atardecer, con un guiño a su pregunta cuando dijo que todos ya sabíamos la respuesta. Ese mismo 5 de marzo, Dispatch volvió a publicar en Instagram una foto de Jungkook en solitario, diciendo que le gustaba el cielo, mientras adornaba la descripción con un emoji de arcoíris sin razón aparente. Para el 15 de mayo del 2018, los chicos regresan a Corea luego de cumplir con su agenda en Los Ángeles. Dispatch hace un artículo de eso y llama a Taehyun y a Jungkook como hermanos visuales, mientras postea todas las fotos que pudo sacarle a Taekook juntos en su llegada. Y el mismo día, The Icon publica las estadísticas de Naver mientras se enfocan a Taehyun y a Jungkook en su publicación. El 25 del mismo mes, Dispatch reporta que Jungkook escribió los subtítulos para las palabras de Taehyun luego de ponerse los audífonos, mientras explicaba el proceso de cómo él editaba los videos mientras los disfrutaba, por alguna razón haciendo hincapié a ese hecho. El día 28, Dispatch publicó fotos del set de filmación del MV de Fake Love, eligiendo a Jungkook como portada de publicación en la página web, mientras que en Instagram publicó las fotos que Jungkook aparentemente le tomó a Taehyun personalmente, además de una quinta foto que no fue incluida en el portafolio, pero que fue tomada esta vez por Taehyun hacia Jungkook. El 6 de junio de 2018, Dispatch sube al detrás de escena de la sesión de fotos de Jimin, pero extrañamente 3 de las 4 fotos publicadas solo se muestran a Taehyun y a Jungkook siendo fotógrafos de Jimin. Aclaro que esto lo resalto para que tengan en cuenta cómo es la fijación de Dispatch por Taekook, a pesar de no ser algo relacionado a ellos. No es para que vengan a comentar cosas innecesarias y realzar nuestro ship, rebajando a los demás. El día 21, BTS anuncia oficialmente la página de Dispatch en VLive, y esa es la forma en la que confirman indirectamente que en realidad sí tenían un contrato que incluía dichas promociones directamente de los chicos. Y la forma tan sutil en la que también nos dicen que no pueden soltar a Taekook porque fueron frustrados en su momento es cuando publican una foto de Taehyun y sutilmente capturan a Jungkook detrás de él el 8 de agosto. Misma imagen que se convirtió en la foto de perfil de la cuenta oficial de Dispatch, mientras seguían tirando indirectas de lo obsesionados que se volvieron por no revelar algo que evidentemente les emocionaba. El 25 de agosto del mismo año, Big Hit abrió una exposición de fotos de BTS en diferentes años, y a pesar de que todos tenían una foto con otro de los miembros repetidas veces, Taehyun y Jungkook no figuraban en ninguna juntos, a excepción de lo que parecía ser una foto de la grabación de Not Today, como si hubiesen querido aparentar que ellos no tenían más fotos juntos, aparte de esta. Lo cual todos sabemos que es una completa mentira, pues en más de una ocasión se les vio fotografiarse juntos de manera privada y completamente pública, como para que la compañía tuviera de dónde elegir. Aparte de ese día, el 31 del mismo mes, Dispatch continuó enviando a Taekook a través de sus historias de Instagram, capturando el momento exacto de Taehyun y Jungkook juntos en una misma toma. Y continuó llamando a los hermanos visuales hasta el 24 de octubre, mientras publicaba fotos individuales y juntos en un artículo exclusivamente para ellos. Lo cual es curioso, porque en la actualidad todavía vemos estas mismas actitudes en diferentes publicaciones que Dispatch hace de una forma más abierta, ya sea llamándolos como Taekook y enviando ciertas indirectas a personas que solo quieren hacer real algo que es completamente falso. Y si toman en cuenta la teoría de agua y fuego que hice hace unos meses, puede tener cierto sentido que Dispatch casualmente haya decidido publicar en su cuenta de TikTok un video pasado de Jungkook en el aeropuerto cuando iba hacia Los Ángeles a cumplir con su agenda laboral, el mismo día en el que Taehyun estaba partiendo hacia el extranjero para terminar con los últimos detalles de su horario. Ya que gracias nuevamente a Camila por ser tan informativa, pude notar que Dispatch había utilizado la canción I Want It That Way de los Backstreet Boys en el video de Jungkook, el cual tiene por letra principalmente una parte que dice, "Eres mi fuego", mientras sigue mencionándolo como su único deseo, y aunque puede que para muchos no tenga un trasfondo profundo, se vuelve realmente interesante si pones atención a la continuación de esta misma letra, ya que más adelante podemos encontrar una parte muy importante que dice que no importa la distancia, porque muy dentro de él sabe que esa otra persona es su fuego y su único deseo, mientras repite las mismas estrofas una vez más. Además de eso, hizo un artículo exclusivo para Taekook en el que habló sobre la evolución de Taehyun al probar el bulmayu makgeolli, original por Jungkook, diciendo, "Vi se enamoró del platillo hecho por Jungkook de BTS, lo que trajo mucho la atención y puso a los fanáticos envidiosos. Vi se jactó diciendo que lo había contactado en la mañana y quería comer mañana, según palabras dichas por el mismo Dispatch". Y aunque puede que Dispatch no lo hiciera con esa intención, sabemos que ellos siempre fueron más obsesivos con Taekook y sus interacciones, de alguna forma siempre queriendo que viéramos más allá de lo que se nos mostraba, y aunque aún pueda haber un contrato de por medio, eso jamás le va a impedir mostrarnos una verdad que se han encargado de ocultar.